Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos y muy contentos de estar con ustedes en esta mañana. Bueno, venimos una vez al año, ¿no? Que no hace daño, ¿no? Así que todos los años solemos venir más o menos por el mes de julio, pero este año por el tema del, del nacimiento de Adriel, decidimos venir en el mes de agosto y estamos muy agradecidos de esta nueva oportunidad que el Señor nos da de verles a todos ustedes, de compartir la palabra. Antes de llegar aquí a Galicia, estuvimos haciendo un viaje por Francia, visitando personas que se han convertido en este tiempo, le han entregado sus vidas al Señor, otras personas se han reconciliado con Él. Y entrando a Seijo, yo había sacado una fotografía de con cuántos kilómetros salí de Tenerife y con cuántos kilómetros entré a Seijo el otro día, y marcaba 3.947 kilómetros. Esos son los kilómetros que hicimos antes de entrar a Galicia y estamos tan agradecidos de ver cómo ha llegado la palabra de Dios a lugares tan remotos. Y esto de la virtualidad realmente es algo sorprendente. Jamás en la vida nos podíamos haber imaginado que en tantos hospitales, en cárceles, en fábricas, en conventos de clausura, y en tantos y tantos lugares, sobre todo aldeas pequeñas. Hemos estado, por ejemplo, a 75 kilómetros al norte de la ciudad de León, en una aldea allá arriba en las montañas, en la casa de una hermana que se entregó al Señor y que ahora ella está llevando a gente a los pies de Cristo, como a sus padres, sus familias, sus amigos. Y estamos tan agradecidos porque la obra, quien la hace es el Señor. Y cuando la hace el Señor, la obra es una bendición. Cuando la hace el hombre es una desgracia, porque lo que el hombre da, mañana te lo puede quitar. Pero la obra del Señor a veces es invisible, a veces se hace claramente visible, pero es perfecta, efectivamente. Gracias. Y tengo aquí un hermano que me recuerda toda la semana: oye, esta semana el pastor online, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y oye, ¿qué pasa? Que ha salido tarde y tal. Y gracias a mi hermano Rubén, que me recuerda siempre mis obligaciones semanales. Ya. Sí. Bueno. Intentaremos ponernos al día, Rubén. Intentaremos ponernos al día. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pues escucha ahora la palabra que también creo que te va a bendecir mucho, ¿eh? Vale. En Primera de Samuel, el capítulo 7, ya se ha anunciado en la página que iba a estar leyendo en esta mañana esta porción. A mí me ha impactado muchísimo el estudio personal que yo he venido realizando acerca de estos dos pasajes. Porque vamos a ver cosas que ocurrieron hace centenares de años atrás, miles de años atrás, pero que nos van a hacer muy bien a la hora de posicionarnos y decir, bueno, ¿en qué momento como iglesia, como ministerio, yo me encuentro? Lo que está bien claro es que ni España es la misma de hace unos años atrás, ni la obra del Señor es la misma. Yo recuerdo cuando me convertí hace unos cuantos años atrás, que prácticamente no había extranjeros en nuestras congregaciones. La gente era nacional, ¿no? Era gente de la ciudad, de la provincia donde vivíamos. Después llegó una etapa en la que la mayoría de la membresía de la iglesia estaba más bien constituida por hermanos de otras naciones. Por ejemplo, a Canarias llegaron muchísimos bolivianos, venezolanos, cubanos, ¿verdad? Y de otras muchas naciones. Y nos dimos cuenta de que la congregación era mayoritariamente compuesta por hermanos de otras naciones, ¿verdad? Para no alargar mucho, digamos, la introducción, después vino el tiempo del confinamiento en el que todo cambió. No se pueden ustedes imaginar los cientos de pastores que perdieron la vida. Tenemos un contacto con un pastor muy anciano de Bolivia que se dedica a ir cada domingo a una iglesia diferente, de las montañas, unos caminos muy peligrosos, porque muchas iglesias han quedado sin sus pastores. Este año, en el mes de febrero, cuando estuvimos en Israel, ahora tenemos que ir en 3 viajes más, en octubre y noviembre, pero concretamente en febrero conocí a un matrimonio, que hemos estado con ellos ahora en Los Ángeles, que me decían que cuando terminó el confinamiento, su iglesia la cerraron definitivamente.
Le pregunté, ¿cuántos eran más o menos en la congregación? Dice, éramos como unos 2.500 personas. Y digo, ¿y cerraron la iglesia? ¿Y por qué motivo? Dice, bueno, no se pudieron pagar los gastos. El pastor dice que ya no quería seguir adelante con la obra y la cerró. Y algunos se fueron a otras iglesias, otros se están reuniendo en casas. Es decir, que si observamos cómo ha venido desarrollándose el Evangelio y el mover de Dios en estos 2 últimos años, sobre todo, ya vamos a entrar al tercero, todo ha cambiado. Es decir, la virtualidad a nosotros nos cambió la vida, totalmente. Claro, yo entiendo que algunas personas cuando se habla de iglesias virtuales y de redes sociales, pues un poco se asustan, ¿no? Se alarman porque venimos con el modelo tradicional de iglesia y creemos que donde únicamente se puede predicar el evangelio y ministrar a la gente es sentado en un local que lo llamamos iglesia. Y así he estado yo 40 años de mi vida. Sin embargo, el Señor nos ha sorprendido y nos ha demostrado que podemos estar ministrando a miles y a miles y a miles de personas en tiempo real en lugares donde probablemente nunca logres llegar, pero que la palabra de Dios sí llega. Y nos hemos subido a un carro del cual ya no nos vamos a bajar, ¿verdad? A menos que Dios nos quite, evidentemente. Y nos damos cuenta de que el Señor ha hecho en estos 2 años una obra que en todos los 40 años que llevamos sirviendo al Señor, nunca en nuestra vida nos podíamos haber imaginado que pudiéramos ver a tantos miles y miles de personas sirviendo al Señor. Porque la virtualidad, y cuando hablamos de la iglesia virtual, lo que estamos haciendo fundamentalmente nosotros no es simplemente encender una televisión, un ordenador y ver un culto. Eso se puede hacer en cualquier momento del año, sin necesidad de formar parte de ninguna iglesia virtual ni nada que ver. Sino que se ha levantado una auténtica iglesia, con escuela dominical, con culto de niños, culto de adolescentes, reuniones de jóvenes, vigilias de oración, estudios bíblicos, como por ejemplo vamos a comenzar ahora a preparar, porque el gran problema, entre comillas, que tenemos ahora es una necesidad tremenda de obreros. Recursos tenemos para dar y vender, pero ¿y los obreros dónde están? Entonces queremos comenzar a preparar obreros y nos están llamando de todas partes. Por ejemplo, la semana pasada mandé a 3 hermanos a México para que fueran porque nos están llamando y en Distrito Federal, esta mañana he conocido una hermana que está de visita aquí de México, pues hay centenares de personas que nos reclaman y nos llaman. En Colombia se está levantando una obra increíble. Hemos abierto una iglesia nada más y nada menos que en Sodoma y Gomorra, en Las Vegas, en los Estados Unidos. Es un local allí precioso. Vamos a abrir ahora dentro de unos días otro local en San Francisco y así todas las semanas nos llaman de todas partes. Y estamos en tiempos de cambios. Pero hay cambios que son necesarios que se produzcan, cambios que vienen de parte del Señor y cambios que es mejor que nunca se produzcan. Y ahí tenemos que tener la suficiente sabiduría y discernimiento del Señor para ver en qué áreas necesitamos cambiar y en qué áreas nunca deberíamos de cambiar. Y quiero llevarles en esta mañana a 1 Samuel capítulo 7, donde encontramos una historia muy conocida, pero que yo creo que podemos extraer muchas verdades que podemos aplicarlas a nuestro diario vivir. En el verso 3, palabras del famoso profeta Samuel, dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Dios. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los hijos de Israel, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Los filisteos no eran originales de ese país. Se cree que los filisteos vinieron de la isla de Creta y se posicionaron de la costa de Israel.
Israel es como la palma de la mano. Todas las ciudades, toda la geografía bíblica te la aprendes con la palma de la mano. Aquí tenemos la península del Sinaí, Egipto. Aquí tenemos toda la franja de Gaza. Aquí tenemos el Mar Muerto. Aquí en el centro, un poquito más arriba, el Mar de Galilea. En el centro, Jerusalén. Aquí tenemos Tiro. Y así puedes ir por toda la palma de la mano viendo la geografía bíblica. Ahora pueden entender ustedes por qué el Señor le dijo a Moisés: coge la palma de tu mano y métela dentro. Y siempre y cuando esté cerca de mi corazón, Israel estará protegido y sano. Pero si se apartan de mi corazón, serán como las demás naciones, contaminadas, inmundas, en otras palabras, leprosas. Así que si no quieren vivir como las naciones del mundo, lejos de mí, contaminadas, vuelve a meterla en tu seno, porque la única manera de que haya protección para el pueblo de Israel es cerca de mi corazón. Ahora, fijaros qué interesante. Los filisteos tomaron esa cuenca, esa costa mediterránea, y de esa manera controlaban el comercio. Lo que entraba y lo que salía del país, ellos lo controlaban. Tenían desde el sur la franja de Gaza, Askelón, Asdod, Ecrón y Gat. Y de esa manera ellos podían otear en el horizonte los barcos que venían, las mercancías que entraban, las mercancías que salían. Y la palabra de Dios nos enseña que esta gente se hizo fuerte en el país. No tenían por qué estar ahí, pero se hicieron fuertes. Durante 450 años, los filisteos estuvieron, pero más o menos estaban controlados. Pero llegó el momento cuando se hace una convocatoria de oración, lo que llamaríamos hoy en día, en términos modernos, un culto de oración. Samuel les dijo: si ustedes verdaderamente van en serio con el Señor y se ponen en línea con Dios y se desprenden de vuestros dioses, de los Baales, de Astarot, etcétera, etcétera, el Señor os librará de la mano de los filisteos. No tienen por qué tener ningún temor de este pueblo, aunque es mucho más fuerte militarmente hablando que vosotros. Pero ustedes tienen que hacer una parte y el Señor les protegerá y no tienen por qué tener ningún temor. Dice la Biblia que así lo hicieron. Se despojaron, se desprendieron de sus falsos ídolos, de sus imágenes de talla. Y entonces dice la Biblia que Samuel comienza a bendecirlos y a orar por ellos. Y les da esta palabra que diríamos, en cierto sentido, es una especie de profecía, mensaje profético. Si ustedes hacen esto, esto, esto y esto, el Señor os librará de la mano de los filisteos. En medio de esa reunión, en medio de esa convocación, esa convocatoria nacional de oración, un acto de consagración por parte del pueblo, es cuando los principales de los filisteos, los príncipes, se levantan y pretenden atacar al pueblo de Dios y estorbar aquella reunión de consagración. Ellos dicen que sienten temor, pero hacen algo muy interesante. Le dicen a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ellos se dieron cuenta que cuando el pueblo de Dios, en este caso Samuel, oraba por ellos, la mano de Dios actuaba a su favor. Ya lo habían visto cuando salieron de Egipto sus antepasados. Cuando dice la Biblia que el peor enemigo de todos los que tuvo Israel, que fue Amalek, los atacó por la espalda, por la retaguardia, atacando a los débiles, a los enfermos, a los ancianos, a los que no podían ir al mismo ritmo del resto del pueblo. Dice la Biblia que es un enemigo que se levantó contra el trono de Dios. Y es entonces cuando Moisés tiene que subir a lo alto de una montaña y levanta sus manos y ora. Y dice la palabra del Señor que mientras oraba con sus manos levantadas, el pueblo de Dios le vencía al enemigo. Pero cuando se cansaba, Amalek prevalecía contra ellos. Ellos sabían perfectamente que la oración funciona y que la oración es fuente de poder. Por eso le dicen en medio de este ataque: no ceses de orar por nosotros al Señor nuestro Dios. ¿Qué es lo que sucede en medio de esta oración? Bueno, dice la Biblia que Dios, versículo 10, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante del Señor. No tuvieron que hacer absolutamente nada. Es que de hecho no tenían tiempo para prepararse. Mira, el estado moderno de Israel hoy por hoy necesita 1 hora para movilizar las tropas. En 1 hora saca a los reservistas, en 1 hora coloca los tanques, despegan los aviones, etcétera, etcétera. Necesitan 1 hora. Imagínate, esta gente no tenían tiempo material para poder prepararse contra este ataque de los filisteos.
Estaban en pleno culto, estaban en plena reunión. La peor guerra que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel fue en los años 70, cuando en el día del Yom Kippur, el día de ayuno nacional, el día en el que todo el mundo deja de trabajar, el día en el que todo el mundo está débil porque lleva casi 2 días sin comer y sin beber agua, ese día fueron atacados. En este momento vuelve a pasar otra vez lo mismo. El pueblo de Israel no está preparado para la guerra. El pueblo de Israel está orando, está consagrándose, está comprometiéndose con el Señor. Y en medio de esta situación, ataca al enemigo. Pero Dios los defiende. Dice que tronó con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos. Pero más adelante, viendo esta contundente victoria, dice que los hijos de Israel como que se animaron y persiguieron a los filisteos. Y dice que llegaron a un lugar donde vieron una victoria tan grande de parte del Señor que no se les ocurre otra cosa que coger una piedra y le dicen a esta piedra: a partir de hoy te vas a llamar Eben Ezer. Eben es piedra, Ezer es ayuda, piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó el Señor, dice la Reina Valera. Y dice que allí fueron sometidos los filisteos, no volvieron a entrar en el territorio de Israel y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días durante el tiempo del profeta Samuel. Pero no solamente eso, sino que dice el verso 14, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado. Y no solamente eso, sino que Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. En otras palabras, hubo una restauración de cosas que se habían perdido. Una restauración de ciudades que ya no les tocaba a ellos porque las habían perdido, porque el enemigo se había posicionado de lo que les correspondía a ellos. Pero ese día vieron lo que hacía siglos no habían visto. Se consagran a Dios, claman al Señor, ponen su carga, su temor, su angustia delante de la presencia del Señor. Dios actúa de una forma tremenda. Allí nadie tuvo que ir a la guerra, sino que Dios mismo fue el que intervino, los protegió y los salvó milagrosamente. Y dice que durante los días de Samuel nunca más los filisteos se atrevieron a ir a pelear contra el pueblo de Israel. Recuperan las tierras, vuelve otra vez la paz, vuelve otra vez la armonía, el gozo, la bendición al país. Bueno, y uno al leer esto, si hubiéramos sido protagonistas de esta historia, yo creo que esto no lo podríamos olvidar nunca. Pero hay una gran tragedia, siempre la ha habido en el pueblo de Dios, y es que a veces pasa de una contundente victoria, como esta que estamos viendo, a una rotunda amnesia, a una especie de Alzheimer espiritual, donde nos olvidamos de lo que el Señor nos enseñó. Y ese ha sido, si me permiten, entre comillas, un pequeño temor que he tenido en estos últimos 2 años. Y es que la iglesia se olvide de lo que el Señor nos habló. Que la iglesia se olvide y volvamos otra vez a la rutina, a la normalidad, como algunos la han llamado, y nos olvidemos de que hace 2 años el Señor paró al mundo y también a la iglesia y estuvo tratándola y estuvo hablándola y estuvo ministrándole para que la iglesia recapacitara y se diera cuenta que cosas que habíamos hecho durante siglos y durante generaciones que funcionaron y nos han llevado hasta aquí, pero que el Señor nos estaba mostrando que había otras formas de ministrar, otras formas de poder alcanzar a las naciones y a multitudes. Y el Señor, como dije el año pasado y lo vuelvo a repetir, creo que desde hacía 2000 años no hablaba tan claramente y tan directamente a la iglesia como hace 2 años lo estuvo haciendo. Pero algunos como que se han olvidado, algunos creen que todo aquello fue como, no sé, producto de la casualidad, una especie de pesadilla. Y yo les puedo asegurar, queridos hermanos, que nada ocurre, según la palabra de Dios, por casualidad. Y esto que pasó ese día allí en el pueblo de Israel era para tenerlo grabado a fuego en el corazón. Era para no volver a dudar nunca más del poder de Dios. Era para que se dieran cuenta de que cuando oramos y nos queremos tomar en serio nuestra comunión y nuestra relación con el Señor, el enemigo se va a levantar, pero no importa. Mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y si oramos y si somos capaces de mantenernos firmes en nuestra comunión y en nuestra relación con el Señor, da igual que se levanten los filisteos, los amorreos, Goliat o quien quiera.
El Señor nos protegerá y el Señor nos defenderá. Y no necesitamos de nada ni de nadie, porque con el Dios que tenemos nos sobra y veremos victorias tras victorias y gloria tras glorias. Bueno, eso suena muy bonito, ¿no? Y hubiera sido lo ideal y hubiera sido lo correcto. Pues lamentablemente, al poco tiempo, el pueblo de Israel volvió otra vez a las andadas. Pero a veces yo creo que los cristianos hablamos muy injustamente acerca de, por ejemplo, del pueblo de Israel o de ciertos y determinados personajes bíblicos, como diciendo, fíjate, los milagros que vieron y luego mira cómo volvían a murmurar y fíjate con lo que el Señor hizo a través de tal persona y después resulta, ¿y nosotros? ¿Nosotros hemos aprendido las lecciones y nos mantenemos constantemente en victoria? ¿O podemos decir, no te das cuenta cómo el Señor obró en tu vida de una forma espectacular y te has olvidado y has vuelto otra vez a estar igual o peor que antes? Miren lo que ocurre. En el capítulo 8 se produce un cambio, pero a peor. Hay cambios que traen renuevo y refrigerio a la iglesia. Y cambios, repito, que eran necesarios haberlos hecho hace mucho tiempo atrás. Pero ahora están a punto de producirse un cambio en el país que va a llevar al país a la ruina espiritualmente y también económicamente. Porque lo natural generalmente refleja, tiene un trasfondo espiritual. Y ahora se dan cuenta en el capítulo 8 que Samuel ha envejecido. Es ley de vida. Y él había tomado una decisión por su cuenta. Él la tomó, no fue algo que el Señor hizo, sino él dice que puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Esto nunca lo había hecho nadie. El cargo de juez no era hereditario. No es que Gedeón es juez y a continuación el hijo, eso sería la monarquía, pero no en el sistema de los jueces. Pero en este caso, Samuel, este gran varón de Dios, y el que sea una persona importante, usada o bendecida por el Señor, no estás vacunado en contra de cometer gravísimos errores. Pues Samuel dice que puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito era Joel. Estupendo, el nombre maravilloso. Y el nombre de su segundo hijo, Abías. Fantásticos. Y los puso en Beersheba, en el sur de Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Vuelven a repetir el mal ejemplo que dieron los hijos de Elí. Aquel sacerdote que había criado tiempo atrás a Samuel, Ofni y Fines, que dice que se dejaban sobornar, pervertían el derecho, cometían todo tipo de actos de inmoralidad en la puerta del tabernáculo en Shilo, etcétera, etcétera. Vuelve otra vez a repetirse la historia. Entonces, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Mira, hablando de Ramá, es uno de los lugares que yo no me quiero perder nunca cada vez que voy a Israel. Todavía está allí en Ramá, las ruinas de los lugares donde se guardaban los animales. Es una montaña hermosa en lo alto que se puede divisar un montón de territorio del pueblo de Israel, la tierra de los Gabaonitas. Y bueno, hay mucha historia que contar allí. Llegaron los ancianos y le dicen, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, porque tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Este cambio no lo va a producir el Señor. Este cambio lo están forzando ellos. Y no es por convicción que va a venir el cambio al país, sino por una presión en la carne que ejercen sobre el profeta Samuel, menospreciándolo por la edad avanzada que tiene y por el mal testimonio que dan sus hijos. ¿Por qué no le dicen a Samuel que haga lo mismo que le pidieron que hiciera en el capítulo 7? Estamos en un culto de oración, nos estamos comprometiendo al Señor. No ceses de orar por nosotros. Y el Señor trona desde el cielo y derrama su gloria y el enemigo, en este caso los filisteos, son derrotados. ¿Por qué no recurren otra vez a lo mismo? Si ya les funcionó en el capítulo 7. ¿Por qué no hacemos otra vez lo mismo que hicimos hace 20 años y vimos la gloria de Dios? ¿Y por qué no hacemos lo mismo que hicieron nuestros padres? ¿Por qué ahora tenemos que cambiar el método? ¿Por qué? Porque ahora pensamos que poniendo un nuevo liderazgo, en este caso un rey, las cosas van a cambiar. Sí, efectivamente cambiaron, pero a peor. ¿Por qué no recurren a la oración? Es que a veces nos olvidamos de lo que el Señor nos ha enseñado.
Y por eso tal vez decía Pedro en una de sus cartas, yo no cesaré de recordaros las cosas que para vosotros son ciertísimas. Como diciendo, sé que con el paso del tiempo a veces nos enredamos en las cosas de este mundo y nos olvidamos de las victorias, de los milagros, de las proezas y maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. No recurrieron a la oración. Si hubieran orado, estoy seguro que el Señor hubiera hecho otro milagro. No sé cuál, pero seguro que lo hubiera hecho. Pero en este caso no estuvieron dispuestos a esperar en el tiempo de Dios, y ahora vamos a ver por qué, sino que presionan al profeta Samuel, constitúyenos ahora un rey. Sí o sí. Esto no le agradó a Samuel, dice el verso 6. Esta palabra que le dijeron, danos un rey que nos juzgue, pero Samuel dice que oró al Señor, y el Señor le dijo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Fíjate lo que hay detrás de esto, ¿eh? Fíjate lo que hay detrás de esto. Hay un deseo de salir del gobierno de Dios, de la cobertura de Dios, para ser igual que los demás, porque como todos tenían un rey y nosotros no tenemos un rey, según ellos, queremos ser como los demás. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome y sirviendo a los dioses ajenos, así lo hacen hoy contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protéstale solemnemente y muéstrales cómo les tratará el rey. Ahora, lo que hace Samuel es apelar al bolsillo. Tú sabes que la espiritualidad de muchos se va en cuanto le tocas el bolsillo. Tú puedes hablar del Espíritu Santo, de la segunda venida, de la inspiración de las Escrituras, de la virtualidad, de todo lo que tú quieras, pero tócale el bolsillo a más de uno y vas a tener un problema. Y además estos son judíos, ¿eh? Y les dice, en 4 ocasiones, tomará. Vamos a leerlo, versículo 11. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos. Uy, cuidado, hasta ahí podemos llegar. Me pueden quitar esto, me pueden quitar aquello, pero mis hijos no. Mis hijos son intocables. Pues lo va a hacer el rey. Os va a quitar vuestros hijos y los pondrá sobre sus carros, sobre gente de a caballo. Versículo 13. Tomará también vuestras hijas, por si pensáis que, bueno, me quitan los hijos, pero me quedo con las niñas, tampoco, las tomará. Tomará lo mejor de vuestras tierras. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas. Y emplea en 4 ocasiones el verbo hebreo yikaj, que significa tomará a la fuerza. Queráis o no queráis, estéis o no a favor, lo va a hacer. El rey va a expoliar vuestras tierras, os va a expropiar de vuestros hijos y vuestro patrimonio se va a ver seriamente afectado. Así que pensar bien lo que estáis tratando de hacer, porque os va a salir, si me permiten, el tiro por la culata. Pero lo peor de todo esto no es todo lo que va a ocurrir en lo natural, en lo familiar, en lo económico, etcétera, etcétera, sino que va a haber un cambio en el mundo espiritual. Hasta el punto, mira lo que dice el verso 18, clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Por una parte leemos, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora le dice el Señor, en aquel día cuando estéis con la soga al cuello y veáis cómo se ha cumplido lo que os acabo de decir, cómo ya no tenéis a vuestros hijos todo el día bajo vuestra casa y cómo habéis perdido tierras y cómo habéis perdido patrimonio, etcétera, etcétera. En aquel día cuando os deis cuenta por fin de todo lo que os enseñé, clamaréis al Señor, como siempre hacéis. Ya lo hacían en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Habéis vivido en desorden, en anarquía, haciendo cada uno lo que le da la gana, veían al enemigo, ¿verdad? Os amargaba la existencia, os robaba las cosechas, os atacaba, os humillaba, clamabais al Señor, el Señor levantaba un juez, os liberaba, un tiempo de calma y de tranquilidad, otra vez volvían a lo mismo y así estuvisteis 450 años, uno detrás de otro. Pero en esta ocasión no va a ser así. En esta ocasión vais a clamar y no va a haber respuesta, ¿eh? En esta ocasión vais a clamar y yo no os oiré.
Es decir, te lo estoy poniendo muy crudo para que pienses seriamente si merece la pena seguir por esta línea o aflojar y decir, Señor, perdónanos, tú eres nuestro verdadero rey. Pues mira lo que pasa, versículo 19, pero el pueblo no quiso oír. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Sí o sí. Me da igual las consecuencias a corto o a largo plazo. El rey lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque nosotros seremos como todas las naciones. Y ahí está el fallo. Eso es lo que se ocultaba, que ahora ha salido a la luz, amigo. Lo que pasa es que ustedes quieren ser como los demás. Ustedes no se dan cuenta de que ustedes nunca seréis como los demás. Porque los reyes de las naciones son de carne y hueso. Pero el rey que vosotros tenéis es el Señor Todopoderoso, el Creador del universo. Y ustedes quieren salir de esa cobertura. Ya lo hizo Adán, que salió del paraguas y así le fue. Y ya lo han hecho tantas personas a lo largo de la historia y así pasó. Y ahora vuelven otra vez ustedes a las andadas. Pero dice que el pueblo se empeñó. Nosotros seremos como las demás naciones, tendremos un rey que nos gobierne, que salga delante de nosotros y que haga nuestras guerras. Si ustedes piensan que dejando al Señor de los ejércitos y teniendo un rey de carne y hueso, las cosas van a cambiar a nivel económico y a nivel de nación, os equivocáis rotundamente. Saúl fue un juguete roto. Saúl creó una expectativa falsa. No hay nada peor que crear en el pueblo, en este caso me refiero a la iglesia, una falsa expectativa. Porque dice la Biblia que lo que uno espera y nunca se cumple se convierte en un tormento al corazón. La iglesia tiene que tener una expectativa constante y permanente por lo que el Señor va a hacer. Y cada culto tenemos que venir con ilusión, con expectativa. Señor, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué alma se va a convertir? Señor, exactamente, como tú, exactamente, así es. Ni más ni menos. Pues así es como tenemos que vivir, con expectativa, con ilusión, ¿verdad? Pero no solamente hoy domingo que hay día de culto, sino mañana. ¿Y cómo vamos a vivir esta semana? ¿Y dónde vamos a ver la mano de Dios? ¿Y qué alma se va a convertir? ¿Y qué puerta se va a abrir? Esa es la ilusión que crea el Señor y que hay que fomentarla y hay que compartirla con los niños en la escuela dominical y con los jóvenes. Pero crear una falsa expectativa de que ahora con este cambio social y político las cosas van a ir a mejor, se equivocan. Saúl llevó al país a la bancarrota, hermanos. Saúl llevó al país a la ruina espiritual. Dice la Biblia que iban a la guerra, pero iban detrás de Saúl temblando. Sin embargo, aquel joven pastor, con la unción del Señor, con la gracia del Señor, dice que cuando miraban a la cara de los soldados de David, dice que parecían caras de leones y corrían como gacelas. Y entraron en aquella cueva de Adulán enlutados, amargados, frustrados, hechos polvo, llenos de deudas hasta el cuello. No podían pagar los impuestos. Entraron destruidos a aquella cueva. Pero aquel hombre les transmitía una fe, les transmitía unos valores, les transmitía una confianza en el Señor, que de ahí salieron los famosos valientes de David. Y hacían cosas que tú dices, pero ¿qué necesidad tiene este hombre de ir por el campo y ver a un león dentro de un foso lleno de nieve y meterse dentro para matarlo? ¿Pero a quién se le ocurre? Yo no sé si hay aquí algún hermano que tiene ese nivel de espiritualidad al cual, pues yo personalmente, sinceramente, aún no he llegado, de ir por el monte y de repente encontrarme a un león dentro de un foso. Digo, bendito sea Dios que está él dentro y no estoy yo. Bueno, pues déjalo ahí, ya se morirá de hambre, de sed, le tira una piedra en la cabeza, déjalo ahí. No, este ni corto ni perezoso se mete dentro del foso a matar al león. Pero estate quieto, muchacho. Pero deja al león, que te puede matar a ti. Así eran la gente, así eran los soldados de David. Hombres que se entrenaron de tal manera que cogían la onda y partían un pelo por la mitad. Gente que simplemente de decir David, ¿quién me diera un vaso de agua del pozo de Belén? Y allí van y se meten dentro del campamento del enemigo para sacar un poco de agua. Una osadía, pero no era una temeridad loca, sino era una confianza en Dios. ¿Y de dónde
emanaba esa confianza? ¿De dónde aprendieron esa vida de aventura espiritual? De su líder, de su pastor, de su rey, que era el rey David. ¿Pero qué es lo que aprendieron de Saúl? Nada, porque al final Saúl hace lo que hacen todos. Se mandan a mudar, dejan al país botado, porque tienen mucha prisa en coger el helicóptero, se tienen que ir porque tienen muchas cosas que hacer, lógicamente, y ahí te quedas, amigo. Y eso fue lo que hizo Saúl cuando ya no daba más y cuando ya llegó al caos de su vida, se quita de medio y deja un país en la ruina, donde ya ni siquiera nadie pregunta dónde está el arca del Señor, donde nadie sabe lo que tiene que hacer, y entonces tienen que recurrir al verdadero rey que, si hubieran esperado, el Señor le hubiera dado a David como el primer rey de Israel y no como el segundo, y Saúl no se hubiera convertido en un juguete roto. Permítame llevarles, y disculpen los de la mesa que no les di la cita esta antes, en Deuteronomio capítulo 17, verso 14, sabiendo el Señor y conociendo perfectamente el futuro, le dice al pueblo de Israel, en la ley de Moisés, fíjense, Deuteronomio 17, 14, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, es decir, van a pasar siglos, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. Cosa que no ocurrió con Saúl. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ahora escucha. No aumentará para sí caballos, dice la Salomón, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres. Este versículo se le olvidó de aprender a Salomón, No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, de estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Este cambio que se produjo en aquel momento no era necesario que se produjera. No era el momento. Y yo siempre he dicho, y cada día me doy más cuenta de ello, que hay dos, por así decirlo, dos actitudes tremendamente peligrosas en el ministerio, en la obra. Una es ir demasiado adelantados en el tiempo, como una especie de caballo desbocado. Y la otra es ir demasiado retrasado en el tiempo. Dios va en una línea y tú vas en otra. Como aquellos que decían, aún no ha llegado el tiempo. Y decía el profeta Joel, que no ha llegado el tiempo. Y lleváis ya casi 30 años desde que habéis vuelto del cautiverio. Y todo el dinero que trajisteis del cautiverio, ¿de dónde lo habéis invertido? ¿Dónde está ese dinero? Habéis construido vuestras casas, habéis construido vuestras mansiones, y la casa del Señor está desierta y vacía, y por eso no llueve, por eso sembráis mucho y recogéis poco, por eso el país no levanta cabeza. Dejaros de historias, que si no es el tiempo, no es el tiempo, subir al monte, cortar madera y edificar la casa del Señor, y el Señor pondrá más gloria en esta segunda casa que en la primera. Si todo lo tenéis detenido, si hay un montón de bendiciones que están ahí esperando a caer sobre el país, y por vuestra culpa, por vuestra falta de visión, por vuestra falta de olfato espiritual, si me permiten, todo está paralizado, y no solamente paralizado, sino que encima estamos viviendo una vida que el Señor no quiere que vivamos. Porque cuando el Señor nos mete en un callejón, nos mete en estrechez, bueno, pues algo nos estará enseñando. Pero cuando nos metemos nosotros, por nuestra mala cabeza, por no movernos en los tiempos de Dios, es otra cosa completamente diferente. Así que los dos peligros son estos dos extremos: o ir demasiado lanzados y creer que todo vale y podemos hacer de todo, cuando lo que tenemos que pedirle al Señor, Señor, esta iglesia, ¿para qué la levantaste tú aquí en Cangas? ¿Cuáles son los puntos fuertes
de esta congregación y cuáles son sus puntos débiles. En qué áreas podemos sentirnos útiles para el Señor y en qué áreas no tenemos ni siquiera por qué meternos, porque el Señor no nos ha llamado a hacerlo todo en la vida, sino a complementarnos. Y lo que tú tienes tal vez no lo tengo yo o viceversa, ¿verdad? Y el otro extremo es ir demasiado lentos, ¿verdad? Incluso a veces querer espiritualizar nuestra falta de fe, porque muchas veces hay creyentes que se excusan en el, bueno, no es el tiempo, pero porque en el fondo no creen que el Señor hoy puede seguir haciendo milagros, señales, prodigios y maravillas, porque Él no ha cambiado. No, no es el tiempo. No es el tiempo tuyo, pero la iglesia del Señor tiene que darse cuenta de que estamos viviendo en unos tiempos diferentes, en unos tiempos distintos, donde tenemos hoy por hoy unas herramientas que los misioneros ingleses, cuando vinieron a esta tierra hace 150 o 200 años, me da igual, no tenían, pero que seguro que si los hubieran tenido, el evangelio se hubiera difundido, no solamente por toda Galicia, sino por toda la cornisa cantábrica y por toda la península ibérica. Pero utilizaron los medios que tenían a su alcance y gloria a Dios que lo hicieron. Pero hoy en día nosotros tenemos unos medios que no nos cuestan dinero. Porque ¿cuánto cuesta mantener abierta una iglesia, hermanos? ¿Habéis sacado cuenta? Supongo que sí. ¿Cuánto cuesta el que estemos aquí fresquitos? Salir fuera a ponernos al sol. Si queréis salimos afuera a ponernos a hacer el culto. Una temperatura tremenda, pero es que este aire acondicionado cuesta dinero y estas cámaras cuestan dinero y este local cuesta dinero. Pero, y difundir el evangelio con un teléfono donde te están viendo 20,000 personas en tiempo real, ¿cuánto cuesta? Nada. ¿Y entonces por qué no lo hacemos? ¿Por qué no utilizamos las armas tremendamente poderosas para llevar el evangelio? Hermanos, yo animé desde el primer momento al pastor Walter a que no dejara de hacer devocionales, aunque te viera una sola persona, aunque no te viera nadie, porque el que es fiel en lo poco, Dios los pondrá sobre mayores cosas. ¿Cuántas personas tenéis afiliadas ya a la página de vuestra iglesia, hermano, a vuestro canal? ¿Cuántas? ¿15,000? ¡Wow! 15,000 personas que nunca vais a tener aquí dentro porque ni siquiera os caben aquí adentro. Pero 15,000 personas que estáis ministrando en otras partes del mundo. ¿Saben ustedes la sorpresa que me llevé cuando estábamos, no recuerdo si era en San Francisco o en Los Ángeles, ahora hace unas semanas atrás? Estábamos ahí saludando a un montón de hermanos que habían venido, gente que había hecho 3 días de viaje desde Michigan hasta Los Ángeles para asistir a un culto y otros 3 días de vuelta. Gente que se movió de todo el país viajando 24 horas, 48 horas de diferentes estados para ir simplemente a una reunión para decirte gracias por haberme traído la palabra. Bueno, pues en medio de toda esa masa de gente me llegan unas señoras y mientras yo estaba por allí atendiendo a alguien o no sé, firmando algún libro, lo que sea, me dice alguien por ahí por la masa, conocemos al pastor Walter. Y yo decía, vale, muy bien, claro, yo, a ver si me entienden, ya no doy más, ya no me entran más nombres, ni más, ya no doy más, ya estoy entrando en otra etapa, ¿no? Ahora estoy en la etapa del bolígrafo. y el pastor Walter, digo, qué bueno. Y de repente me dice, y también al pastor Abraham. Entonces me paré y yo digo, bueno, ya Walter y Abraham, esa pareja, Eliseo y Elías, eso ya, amigo, son palabras mayores. Cuidado, porque aquí no es Pepito y Manolito, sino Walter y Abraham. Digo, perdón, ¿me habla usted de los pastores de Galicia? Y me dice, sí. Y yo al momento digo, aquí en Los Ángeles o en San Francisco, que me estén hablando de unos hermanos de Galicia, digo, ¿y de qué los conocéis? No, que de internet, de los devocionales, que nos ministran. Además son muy majos porque nos llaman y se preocupan cuando no asistimos, nos llaman. Y yo decía, qué bendición tan grande que ustedes, la iglesia de Revive, está alcanzando, discipulando y ministrando a personas que a lo mejor nunca en persona conoceréis, pero que el Señor os está dando el privilegio desde este punto tan pequeño, ¿verdad?, de poder ir a las naciones predicando la palabra del Señor. Os animo a que nunca dejéis de hacerlo. Porque hay tanta obra por hacer y hay tantos cambios que el Señor quiere producir en su obra. Y no os preocupéis por los recursos. Los recursos siempre han estado. Lo que pasa es que a lo mejor no hemos tenido nuestro corazón lo suficientemente alineado y entrenado para manejar tantos recursos. Y por eso el Señor habrá dicho durante tanto tiempo, espérate un momento que si le doy tanto a esto lo vuelvo loco. Pero llega el momento cuando el Señor dice, para hacer esta obra
necesitas mucho más recursos que los que tienes. No te preocupes. Puerta que el Señor te abra, puerta que el Señor te va a respaldar. Y yo quiero, hermanos, que en esta mañana nos quedemos con esto. En el capítulo 7, Dios habla. En el capítulo 7 de Primera de Samuel, Dios muestra su gloria. No se preocupen. Están los filisteos. Siempre van a estar los filisteos. No se preocupen por ellos. Ustedes oren, despréndanse, quiten de vuestros corazones lo que tengan que quitar. Yo haré la obra, ustedes sigan orando, ustedes sigan clamando, ustedes no se preocupen por el enemigo. Eso no es problema vuestro, eso es un problema mío. No aprendieron la lección, llegan al capítulo 8 y quieren cambiar el sistema. ¿Por qué cambiar lo que funciona? Cambiemos lo que no funciona, pero lo que funciona, sigamos haciéndolo. Ahí está la gloria del Señor, ahí está la bendición de Dios. Nunca me olvidaré cuando una tarde calurosa en Buenos Aires, Argentina, 4 de la tarde, un calor terrible en Argentina. Estaba a punto de predicar en una iglesia que era una especie de cine, pero que se abría el techo, era un salón inmenso. Era el cuarto culto que la iglesia iba a celebrar ese día. Todos los días esa iglesia tenía 4 cultos. Y yo le pregunté al pastor detrás digamos como del escenario, digo, Pastor Ricardo, una pregunta. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Que a las 4 de la tarde haya una multitud de gente en la calle para entrar a un culto. Y me dijo, Manolo, la constancia. Nunca en mi vida me olvidaré de esa palabra que me dijo. La constancia, ser constante. No dice la Biblia, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vamos a quedarnos con esto. ¿Qué es lo que el Señor nos ha estado hablando? ¿Qué es lo que el Señor nos ha estado enseñando en este tiempo? Vamos a atesorar eso en nuestros corazones y no vamos a preocuparnos por los enemigos. No vamos a preocuparnos por lo que digan o dejen de decir. No vamos a preocuparnos por el futuro, porque saben una cosa, hermanos, el futuro no existe. El único día que existe es el hoy. El ayer ya pasó y nunca más volveremos a él. El mañana, ¿dónde está el mañana? En una hoja de calendario, pero no existe. Es el hoy. Si hoy oyereis su voz, no habla del mañana, hoy, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Por lo tanto, vamos a gozarnos y vamos a prepararnos lo mejor posible, porque, queridos hermanos, las cosas que Dios tiene preparadas para esta obra que se ha alineado con el mover del Señor son realmente tremendas. La mayoría de ustedes no son conscientes de todo lo que puede suceder en el futuro, de toda la cantidad de almas, de puertas abiertas que se abrirán sin buscarlas, a veces hasta sin pedirlas, pero que el Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta mañana, por favor, ahí donde estás. Y quiero en esta mañana que hagamos una oración. Primero, pidiéndole al Señor que nunca olvidemos todo lo que Él nos ha estado hablando y enseñando en este tiempo. Pero quiero también preguntar en esta mañana, si tienes que tomar una decisión en los próximos días o esta misma semana, pon siempre al Señor delante. No te precipites. Nunca actúes bajo el desánimo ni bajo el enfado. Deja que el Señor abra las puertas, deja que el Señor vaya delante de ti, pero sobre todo recuerda esto. La mayor y más importante decisión que puedes tomar en esta vida es abrir tu corazón para que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores venga a tu corazón a traerte la salvación. Porque Saúl tomó y no fue un rey que se conoce como un rey dadivoso, sino como un rey que le quitaba los hijos a los padres, le quitaba las fincas a los agricultores, le quitaba las ovejas, los asnos, los bueyes a los ganaderos.
Qué diferente aquel rey que dice, pero yo he venido a dar, no a tomar, sino a dar mi vida y a daros vida en abundancia. El rey de este mundo es cruel. El sistema del mundo es cruel. Siempre quita, quita, quita y quita. Pero el Señor ha venido hoy para darte paz, para darte consuelo, para darte la salvación que solamente a través de Cristo Jesús y de sus méritos en la cruz podemos obtener. Por eso quisiera preguntar en esta mañana si hay alguna persona que nunca le ha entregado su vida, su corazón al Señor Jesús. Pero hoy el Señor ha hablado a tu corazón. Hoy el Señor ha hablado a tu vida y tú quieres rendirle tu vida a Él. Es el momento idóneo para que lo hagas. ¿Hay alguna persona entre nosotros, por primera vez, nueva, que le quiere entregar su vida al Señor Jesús? Levante su mano y estaremos orando por usted ahora mismo. No lo sé si hay alguna persona nueva o no, pero no quiero entregar el púlpito sin darte la oportunidad de que le rindas hoy tu vida al Señor Jesús, al verdadero Rey, el que da y no te va a quitar nada malo, sino todo lo contrario. ¿Hay alguien? Bueno, gloria a Dios, parece ser que todos son creyentes. Pues Padre, te damos gracias por tu preciosa y bendita palabra. Te damos gracias porque hemos entendido que tú eres nuestro verdadero Rey. Y nos postramos delante de ti, Señor. Y te pedimos que todo lo que hagamos en la vida lo hagamos respaldados y dirigidos siempre por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Tú dices en tu palabra que cuando venga el Espíritu de Dios, el Consolador, Él nos guiará a toda la verdad porque tomará de lo tuyo y nos lo haría saber. Señor, en esta mañana nos postramos delante de tu altar con acción de gracias y te pedimos al mismo tiempo perdón por las veces que a veces sin querer nos hemos salido de tu cobertura, tomando decisiones, dándole lugar a actitudes, palabras o pensamientos ajenos a los de un verdadero Hijo de Dios. Ayúdanos a mantenernos siempre en línea y en sintonía contigo, y que todo lo que hemos visto, experimentado y recibido en estos años, nunca lo olvidemos, oh Dios. Gracias por esta congregación, gracias por sus pastores, los músicos, los maestros de escuela dominical, todos los que colaboran, Señor. Dale un gran crecimiento a esta obra, Señor. Y usa tu obra aquí en Cangas para la evangelización del mundo entero, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú uses a esta congregación en estos tiempos y que avives tu obra como nunca antes lo habías hecho, Señor. Ponemos nuestra vida y nuestra confianza en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Seguimos adelante con el resto del culto. Bendiciones para todos, hermanos.